Hoy no solamente escucharemos voces de invitados, sino voces que inspiran. Personalidades de los diferentes ámbitos y ramas artísticas que vienen a contarnos su historia e inspirarnos a seguir dando lo mejor de nosotros. Voces que inspiran. Por TGW 107.3 y 107.5. Iniciamos. ¿Y cómo se hace para instalar acá la asamblea? Yo sé que fue a través del voto, pero se presentaron los candidatos. ¿Cómo hicieron? Bueno, digamos que primero, pues, se habían sacado ya las leyes políticas, y las leyes políticas fijaban términos. Una gran discusión con las leyes políticas era si se suprimían todos los partidos y tenían que hacerse nuevos, o si se dejaban. Y entonces, a la final, se optó porque no se suspendiera, es decir, porque no se suprimieran los partidos que existían, pero sí se limitara las posibilidades de dirigir esos partidos por parte de los que habían dirigido anteriormente. Claro. Entonces decía, miren, es decir, está bien el PR, pero solo 2 de los anteriores pueden participar como dirigentes. Entonces, esa fue como la salida de transacción, porque se consideró que era una confusión grande para el pueblo si se suprimían los partidos y hacía todo nuevo, ¿va? Entonces, eso fue una cosa. Entonces, finalmente se hizo la convocatoria a Asamblea Constituyente. Se inscribieron los partidos. Fueron 17 partidos. Es decir, de los 4 al principio y que ya eran 8 con el Sur y estos. ¿Sí? En la Asamblea Constituyente se inscribieron 17 partidos para participar en 15 opciones políticas. Digamos, el MLN y la Central Auténtica Nacionalista fueron en coalición, digamos. Hubo otro partido, Fuerza Demócrata Popular y Convergencia Democrática, fueron unidos. Estos, es decir, los primeros eran de derecha, estos eran de centro izquierda, digamos. Entonces, a la final fueron 15 opciones de partidos políticos y 3 comités cívicos, porque por primera vez se dejó que hubiera comités cívicos departamentales que pudieran proponer diputados. Entonces hubo 3 comités cívicos que participaron, uno aquí en la capital, no recuerdo bien, creo que tengo aquí los nombres, tengo los nombres acá. Se llamaba Alianza Nacional Progresista, pero cuando uno ve los nombres de los candidatos de esa Alianza Nacional Progresista, puros de raigambre, así oligarca. La Organización Campesina de Acción Social, OCAS, de Quetzaltenango, que sí metió un diputado, a Mauricio Quistán. Mauricio Quistán, es decir, no entró por un partido, sino por un comité cívico. Y el comité Zacapa Unido, COSAUN, Zacapa, de Byron Quinto, que participó, pues, pero de esos 3 comités solo el de... Para mucha gente joven, y para este programa Voces que Inspiran de TGW, sí es interesante saber la historia, porque muchos de esos partidos ya no existen. Cuando menciona algunos nombres, el Central Auténtica Nacionalista, CAN, ya no. Y sin embargo, muchos de estos partidos que han desaparecido, el personal o los políticos vuelven a aparecer en partidos nuevos. Claro. Pero digamos que de los 17 partidos, ninguno existe ya. Todos fenecieron por falta del favor de los electores. El Frente Unidad Nacional no existe. La Unión del Centro Nacional, existe una ahí, pero ya no es la Unión del Centro de Jorge Carpio. El MLN, la Central Auténtica, eso ya no existe. El Partido Unificación Anticomunista, menos, ese solo funcionó esa vez y de ahí se murió. Movimiento Emergente de Concordia,
tampoco, es decir. Y dentro de esos partidos, usted decía que había participado en el FUR. Sí, ajá. Y con este partido usted llega como diputado a la Asamblea. No, yo llego como por el PR. Ah. Es decir, porque el PR fue el que nos dio los espacios a la socialdemocracia. Y en ese momento ya estaban dadas las condiciones para que se pudiese dar un cambio. Pero ya cuando se quedan conformados estos diputados, ¿cómo es el proceso de la elaboración de una nueva constitución? Mire pues, digamos que se conformaron los partidos, hubo 3 meses de campaña. Y el 1 de julio, digamos, fueron las elecciones. Y el 1 de agosto se tomó posesión. Es decir, el 1 de julio de 1984. Hubo alrededor de 3 reuniones preparatorias, digamos, ya después de electo, es decir, bueno, entonces se eligieron 88 diputados, de los cuales 23 eran diputados de lista nacional y 65 diputados de los departamentos. Digamos que mucha gente no sabe por qué es que existe la lista nacional, por qué hay diputados distritales y por qué la lista nacional. Lo que sucede es que si estábamos hablando ya de democracia al interno de los partidos, cada departamento iba a escoger sus diputados en asamblea. Y entonces don Mario Sandoval Alarcón o don Jorge Skinner Cleo, los nombres grandes de los partidos no se podían ir a meter ahí. ¿Por qué? Porque eso le quitaba la democracia realmente. Porque Mario Sandoval cuando fue presidente del Congreso allá por los años 70-74, él no entró por lista nacional, sino porque no había. O él fue diputado por Jutiapa o fue diputado por Quiché, por algún lado. Jorge Skinner igual. Entonces, para no quitarle los puestos a los dirigentes departamentales, se creó la lista nacional, para que ahí se pudieran ir los líderes nacionales de los partidos. Lamentablemente eso no funcionó como debiera. ¿Por qué? Porque cuando ya sacamos la Constitución, no pusimos como requisito para ser diputado ser miembro de un partido político. Sí, pues. Y entonces esta lista nacional se convirtió como una lotería para ver quién pone más para ir encabezando el listado, ¿verdad? ¿Qué edad tenía usted en ese entonces cuando iba a ser diputado? Yo tenía 36 años. ¿Y qué sintió? Bueno, pues primero, una gran responsabilidad. Yo quiero decirlo así. Mi mamá, que sufrió mucho por lo de mis hermanos que les acabo de contar, cuando ella supo que yo me iba a jugar la cosa política, pura madre espartana ustedes, no me dijo, hijo, no se meta porque lo van a matar, no se olvide de la lucha de sus hermanos. Así, esa fue, ya que se va a meter, no se olvide de la lucha de sus hermanos. Ese fue el consejo de mi mamá. Entonces yo me sentí con una gran responsabilidad. Claro. Y de hecho, si ustedes ven los diarios de sesiones, yo le cumplí a mis hermanos, a lo que creo, y a mi mamá. Sí, siempre pues. Me fajé por las causas populares, sí. ¿Verdad? Entonces, digamos que en eso de las votaciones y la representación de minorías y todo eso es una cosa complicadísima, pero yo me la aprendí bien, es decir, el sistema DONT. Entonces, estábamos peleándonos, es decir, la diputación por el último lugar, porque yo quedé, es decir, en el sistema de minoría éramos 5 diputados en ese entonces por el departamento de Guatemala. Y entonces 2 habían metido UCN, algo del MLN, y la pelea estaba entre UCN y yo. ¿Sí ves?
No, entre el PNR y yo. Y entonces yo le gané por 7 votos a Edmond Mulet. Edmond Mulet no pudo ser candidato, no pudo ser constituyente porque yo le gané por 7 votos. Entonces, eso pues, esa vivencia de estar uno viendo cómo, si le toca, si no le toca y todo esto, y lograr entrar, ¿verdad? Entonces eso es una algarabía enorme, Sí, me ¿verdad? imagino. Pero, digo, es decir, con una gran responsabilidad. Ya después, en la siguiente legislatura, sí ya entró Edmond como diputado, ¿verdad? Ya no tuvimos ese problema, ¿verdad? Yo entré también y él por su lado, ¿verdad? ¿Qué le dejó a usted la nueva Constitución, moralmente hablando? Hay algunas cosas, digamos, en aquel entonces funcionaba la política de partido. Uh-huh. Entonces, digamos, nosotros éramos 10 diputados del partido, de 88. Entonces nosotros nos reuníamos con el comité ejecutivo, que eran como 30, y ahí discutíamos cosas. ¿Qué más? Eso ya no se hace ahora. Ahora las jefaturas de bloque o los bloques son los que mandan sobre el partido. En aquel entonces era al revés. Sí. Entonces, esa disciplina de partido, es decir, fue parte de lo que me enseñó a hacer ahí en la constituyente. Pero por aparte, el tratar de que el adversario no es un enemigo que hay que eliminar, sino con el que hay que dialogar y buscar Acuerdos. acuerdos dentro de las diferencias. Sí. Eso fue importante. De hecho, digamos, yo todavía, es decir, soy un gran amigo, digamos, de Alejandro Maldonado. Ajá. O de algunos que ya han muerto, como Arnoldo López Strauss, digamos, que era el que dirigía a la bancada del MLN. Sí, mi gran amigo Arnoldo ya después. Entonces, ahorita mismo, digamos, con los que están vivos, Juan Salguero, digamos, que es el presidente de la asociación, es melenista, pero la pura cepa, y se le sale, pero aprendimos a querernos y a entendernos. Y eso quizá es lo fundamental. De los 88, contrario a lo que había sucedido, solo uno mataron. Solo uno murió violentamente. Que hasta la fecha no sabemos por qué. Bueno, hasta la fecha no se saben muchas cosas, todas derivadas del conflicto armado que causó la muerte de muchísimas personas. Muchos inocentes también, ¿verdad? Claro, pero a lo que me refiero es que al que mataron era alguien que inocuo, por así decirlo. Okay. No era alguien connotado, es decir, era el único diputado que no sabía leer y escribir, don Santos Hernández. Y que a la final, al que le tocaba que llegar, en lugar de él, no lo dejamos que asumiera. Es decir, se le hizo tan la guerra publicitaria al que le tocaba, que mejor desistió y tuvo que llegar otro, el que iba de segundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo le echamos la culpa como que él hubiera sido el que lo había mandado a matar para llegar él, ¿va? Es decir, fue increíble. Es decir, se le hizo una guerra psicológica, por así decirlo, hasta que se le hizo desistir. Y en esta nueva constitución que ustedes, de la cual usted también es responsable, ¿cuál fue su mejor aporte? Mire, digamos que yo era un poco como la conciencia en el PR sobre las causas sociales. Entonces, digamos,
una batalla que se dio polarizada en la Constitución fue el tema de la propiedad privada en función social. Entonces, yo le dije a mi partido, aquí seguimos en función social como fue la revolución del 44. Y por lo menos 9 de los nuestros votamos ahí, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, entonces, yo sí era tratar de hacer esa conciencia, ¿verdad? Pero no solo hubo 4 diputados de Democracia Cristiana que votaron con nosotros, ¿verdad? Porque Democracia Cristiana a la final se desmarcó del tema de la función social. Sí, sí. ¿Ah? Y no digamos la UCN que se zafó de eso, ¿no? Entonces nos quedamos a la final 13 votos, 4 de Democracia Cristiana y 9 de nosotros. Y entonces ese es como parte de mi aporte. El aporte del tema de pueblos indígenas. Es decir, el artículo 66 diga que se tiene que respetar la organización de los pueblos, la organización social de los pueblos. Yo lo digo así cuando estoy proponiendo la enmienda, porque se están creando polos de desarrollo y se está destruyendo la organización originaria de los pueblos. Eso no lo podemos permitir. Entonces, este tipo de cosas sí tengo yo, digamos, lo tengo ahí en los diarios de sesiones, ¿verdad? Mi participación sobre ese tema. Siempre del lado de los trabajadores, del lado de los desposeídos, el tema de vivienda, es decir, eso se puede ver ahí en los diarios de sesiones, ¿no? En este momento, pues a lo largo de los años, la Constitución ha funcionado. ¿Cree usted que les quedó algo pendiente en ese momento? ¿Cree usted que en el futuro cercano, más adelante, la Constitución debe merecer algunos otros cambios? Mire, digamos que uno de los problemas que tuvimos era que teníamos enfrente la campaña electoral ya para elecciones generales. Eso nunca ayuda. ¿Por qué? Porque uno está inmerso en la campaña y muchas veces esas cosas lo hacen que uno vote por la conveniencia más que por la convicción. Uh-huh. Así es. Entonces, yo diría que parte de ese fue uno de los problemas. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos que haber dejado que el Congreso se renovara por mitad, a mitad de periodo presidencial. Y no lo hicimos porque nadie quería que le tocara la chibolita de que solo iba a estar medio periodo. Claro. Entonces, no. El que cada candidato a diputado debía ser miembro, es decir, tenía que tener una pertenencia partidaria. Eso tampoco quedó. Entonces, hay instituciones republicanas que pudieron estar mejor hechas si no hubiéramos tenido enfrente la campaña electoral. Digamos, la misma cantidad de funciones que nosotros le pusimos al vicepresidente es porque los presidentes de la Asamblea Constituyente eran candidatos vicepresidenciales en las opciones políticas, sí. Roberto Carpio, Ramiro de León. Entonces, ahí fuimos dadivosos para poder el montón de cosas que hace un vicepresidente, cuando el vicepresidente solo es sustituto del presidente, punto. Sí, sí. Y ya que no lo dejamos ni que fuera presidente del Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado lo quitamos. Uh-huh. Sí, pues. Entonces, ese tipo de cosas sí sucedieron. Y entonces, ahorita, parte del problema, es decir, que se pueda pegar un manotazo y que un presidente pueda hacer como Yamatei, controlar el OJ, controlar el Ministerio Público y controlar el Congreso, todo de un solo. ¿Sí? Eso se puede hacer por esa, digamos, diría yo, por esa república mal acabada que nosotros dejamos en la Constitución. Pues mire, realmente muy interesante, y haber vivido todo ese proceso, de verdad que trae recuerdos a muchos que van a escuchar esta
esta voz que inspiró en su momento a un cambio que hasta la fecha de hoy gozamos todos los guatemaltecos de no solo de una nueva constitución, sino de, aunque sea una democracia incipiente, pues la hemos tenido ya en unas elecciones totalmente diferentes a lo que se manejaba anteriormente. Mire pues, digamos que una de las cosas fundamentales es que nosotros tratamos de dejar una constitución con derechos, pero con garantías de protección. Creamos un procurador de derechos humanos para que viera el tema de los derechos. Creamos una corte constitucional a la que se pudiera acudir con una ley de exhibición personal, amparo y constitucionalidad. ¿Sí? Un tribunal supremo, y esto sí quiero recalcarlo porque es donde más ahorita nos han retrocedido. Nosotros despenalizamos la actividad política porque la ley anterior, la ley electoral anterior decía: presentada la solicitud de un partido político, se dará audiencia al Ministerio Público para que investigue a los dirigentes. Así era. Es decir, entonces para nosotros fundamental no fue solo la Constitución, sino que era la ley electoral y el Tribunal Supremo, y que organizarse políticamente no esté bajo sospecha. Y ahora el Ministerio Público lo que ha hecho es todo lo contrario. Prácticamente perseguir a todo el que quiere organizarse políticamente, cuando nosotros lo que hicimos fue dejar a un lado de la función penal el organizarse políticamente. Que solo sea el Tribunal Supremo y el Registro de Ciudadanos que digan si yo estoy cometiendo algún dolo o alguna cosa respecto a la organización política. Porque eso es el principal retroceso que ahorita hemos tenido en estos 40 años. Es esa persecución que el Ministerio Público libró o ha librado contra las organizaciones políticas y el propio Tribunal Supremo. ¿Cómo cree usted que el pueblo indígena vivió todo ese contexto, ese cambio que se dio? Mire, la Asamblea Constituyente fue respaldada por el 78% de los votos. Diría yo que todo el mundo tuvimos la esperanza de que ahí en esa canasta teníamos que poner todos los huevos. Y si bien la constituyente, digamos, no resolvió el problema del conflicto armado, sí permitió principiar a generar los procesos que devinieron en que bajara los niveles de represión que se vivía por parte del Estado. Entonces diría yo que entre 1986, que entra en vigencia la Constitución, y 1996, que se suscriben los acuerdos de paz, prácticamente viene en disminución, digamos, todo lo que fue la guerra. Y entonces eso sí, sirvió de un alivio a los pueblos, porque eran los que estaban sometidos allá a los patrulleros de autodefensa, a las aldeas modelo. Llegó un momento en 1980, entre 1980 y 1985, en que para bajar a trabajar a la finca tenían que sacar un salvoconducto del ejército. Es decir, tuvieron que llegar a un arreglo entre los oligarcas y los militares para el tema de poder cumplir con las tareas agrícolas. Sí, pero hasta todo eso, pues poco a poco se fue disminuyendo, hasta que ya en 1996 ya prácticamente ya no había patrulleros, ya no había este tipo de atropellos, y pues eso benefició al pueblo indígena, ¿no? En el año 2002 se crean los consejos de desarrollo. ¿De dónde nace su creación, el cómo, el por qué? No, en el año 2002 se crea la nueva ley de consejos, pero los consejos nacen en la Constitución.
Ajá. Digamos que yo lo explico de esta manera. Sí, por favor. En 1984, que estaba discutiendo la Constitución, había 326 municipios. Esos 326 municipios recaudaban sus fondos propios. Y recaudaban un total de 58 millones los 326 municipios. Y de esos 58 millones, 20 eran de aquí de la capital. Quiere decir que los 325 municipalidades vivían con 38 millones. La mitad de los alcaldes eran ad honorem. De esos 265 no solo eran alcaldes, sino eran jueces de paz. Ahí se resolvía toda la conflictividad en los municipios. Casaban y divorciaban al mismo tiempo. Sí, pero también impartían justicia y resolvían toda la conflictividad. Entonces, prácticamente todos los ingresos se concentraban en el departamento de Guatemala. Sí. Entonces, allá por los años 70, 80, 70, digamos, en Latinoamérica vino todo un movimiento sobre el desarrollo regional, que implicaba cómo lo urbano se complementa con lo rural. Y fue así, digamos, como en la subcomisión de organización del Estado, que fue una de las comisiones que se organizó en la Constituyente, hubo algunos técnicos, ingenieros, arquitectos y todo, que tenían experiencia sobre ese desarrollo regional, que plantearon la posibilidad del sistema de consejos, que por demás también venía ya del momento no solo de la guerra, sino que esto nace con el terremoto de 1976, cuando se organizan todos los comités de reconstrucción departamentales, municipales y comités de reconstrucción locales, que al momento álgido de la guerra, pues prácticamente acabaron muchos de esos comités de reconstrucción locales y los convirtieron los militares en coordinadoras interinstitucionales, pero nacieron de la propia necesidad que generó el terremoto. Entonces venimos nosotros y lo tomamos, ese ejercicio, solo que desmilitarizado. Ahí nace el sistema de consejos como la posibilidad de que la gente pueda decidir sobre su desarrollo y pueda obtener ingresos. Digamos, esas municipalidades que no tenían, venimos nosotros y les trasladamos fondos, el 8% primero del presupuesto en la Constitución, para que ya los municipios tuvieran de qué echar mano. Y le quitamos al municipio la función judicial. Esa se la dejaron, ya no iban a ser jueces, se iban a dedicar a prestar los servicios que se necesitaban en el municipio. Entonces ahí es donde nace toda la idea de la descentralización del sistema de consejos y del desarrollo local en la Constitución. En 2002 lo que hace es reafirmar como producto de los acuerdos de paz cómo el desarrollo puede llevarse hasta el nivel comunitario, porque había una sentencia de la Corte Constitucional en que no se podía permitir que hubiera organización de consejos comunitarios de desarrollo porque atentaban contra la autonomía municipal. Entonces, producto de los acuerdos de paz, se estableció que íbamos a retomar eso sin lesionar la autonomía, pero que la gente podía organizarse. Digamos que ahí, pero nace en la Constitución, se mejora en el 2002 y ahorita estamos en la picota con ese decreto 7/2025 que acaba de sacar el Congreso, porque es como decir una cuestión festinada con los recursos públicos, ¿verdad? Sí, ya no va a haber fondo común. Interesante, pero en su amplia experiencia política y social,
y administrativa, de acuerdo a las funciones que usted ha realizado a lo largo de toda su historia, no solo como politólogo, sino también como funcionario público, ¿qué cambios cree que hacen falta para seguir desarrollando Guatemala? Yo creo que es el tema de la república. Es decir, que nadie pueda tener el control de todos los poderes del Estado. Que no basta solo, y entonces no puede que haya solo una votación cada 4 años. Tiene que haber una votación a mitad de periodo para el Congreso. ¿Por qué? Porque al haber un Congreso renovado por mitad, ahí se puede decidir de que es una mitad, ya sea la primera o la segunda, elige una parte de las Cortes, elige una parte del Tribunal Supremo, y ya la siguiente legislatura elige a la otra. Ese tipo de cosas que sucede comúnmente, digamos, a raíz de que no se da todo en un solo proceso electoral. Alejandro Maldonado lo decía de esta manera. Miren, él se refería a los gobiernos militares. Miren, en la constitución anterior se cometió el error de que se elige en el mismo tiempo al presidente y en el mismo tiempo a los diputados. Y todavía la arruinamos más porque ahora pusimos hasta los alcaldes. Sí. Y él dice así: ya que hay médicos aquí en la asamblea, los médicos saben que un órgano que no se utiliza se atrofia. Y si el pueblo no se le consulta periódicamente, sino que solo cada 4 años, se equivoca al votar. Entonces, concluyendo, ahí es donde, es decir, en la república es donde hay que hacer, es decir, en las entidades republicanas y los tiempos diferenciados, eso es lo que necesita. Si usted pensara en este momento alguna anécdota que lo haya marcado a lo largo de todo este proceso. Es difícil. Son muchas. Sí. De hecho, sí. Pero hay algo. Hay una, digamos, que me recuerdo. En el inicio de la democracia, todavía estaba la guerra centroamericana, digamos, contra los sandinistas y todo esto. Y entonces hubo un momento en el Congreso que nosotros creímos necesario sacar un acuerdo gubernativo, no, un acuerdo legislativo condenando el apartheid de Sudáfrica. Es decir, todo el mundo estaba condenando, es decir, que eso se tenía que terminar, ¿verdad?, en Sudáfrica. Y sacamos nosotros. Entonces, el ministro de la Defensa de ese entonces se enojó con lo que habíamos hecho los congresistas. Y dijo, miren, ustedes, es decir, el Congreso no sabe la ayuda que Sudáfrica nos ha dado a nosotros en la guerra. Y por eso están así. Lo que va a suceder, dijo un poco como amenaza, es que vamos a revisar la neutralidad activa, que era la neutralidad activa, era la política de neutralidad para no meternos nosotros contra Nicaragua a favor de los gringos. Entonces, claro, en esa oportunidad, con Edmond Mulet, decidimos interpelar al ministro de la Defensa. Eso es primera y única vez que ha sucedido en la historia de Guatemala. Y llevamos al pleno al ministro de la Defensa a interpelarlo para que nos explicara qué había querido decir. Le dijimos, ¿usted sabe qué? Solo el presidente
y el ministro de Relaciones Exteriores puede intervenir en la política exterior. ¿Y usted por qué está diciendo que va? Pues llegó a desmentirse y no me entendieron mal y todas las cosas, decir que no había dicho eso, ¿va? Pero eso quizá es la anécdota más importante. ¿Por qué? Porque esa vez no solo habló de Sudán, habló de Argentina y habló de Israel también, el ministro de la Defensa. Cómo eran los países que los habían ayudado y cómo estábamos nosotros injuriando a Sudáfrica, ¿no? Un poco así. Entonces, esa es una anécdota. Sí, interesante porque... Primero, nadie sabe que sí hubo un ministro de la Defensa que lo llevamos al pleno y lo interpelamos por una cosa de esa. Nadie lo recuerda realmente. Pero... No fue Gramajo, sino fue el anterior, Jaime Hernández. Sí, porque Gramajo era Amazonas. Entonces, el primer ministro de la Defensa de la transición democrática, el primer ministro del inicio fue Jaime Hernández. Después de todo esto que ha vivido usted dentro de muchos gobiernos y con muchos cargos que ha tenido, ¿qué mensaje le daría usted a los jóvenes que quieren incursionar dentro del gobierno? Porque unos llegan solo a trabajar y no quieren destacar. Pero ¿qué pasa con aquellos que sí quieren destacar? Mire, el servicio público para mí es una tarea sagrada, ¿no? Y entonces yo les digo, miren, un poco así como lo decía Mujica, el que le gusta el dinero que no se meta a política. Yo, para mí es una tarea sagrada, yo le entrego todo lo que tengo. Y si ahorita el presidente prescindiera de mis servicios, yo, mi jubilación me va a ayudar un poco, porque yo soy un jubilado del Estado, pero no me alcanza para sostenerme, tengo que buscar como complemento, ¿va? Entonces, eso para mí es el servicio público. Es decir, a mi edad, es decir, nunca tuve el propósito de enriquecerme, sino de servicio. Y eso quizá es el mayor reto y el mayor desafío. Es decir, Guatemala merece, es decir, que uno le dedique a lo mejor de su vida. Bien, para toda la audiencia de redes sociales, de Voces que Inspiran, Radio TGW, La Voz de Guatemala, agradece muchísimo esta entrevista que pareciera seria, pero se volvió amena. Muchísimas gracias por habernos recibido en su casa acá, y desde ya los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de nuevo y a seguir con nosotros en Voces que Inspiran, de TGW, La Voz de Guatemala.